Valles amplios, bosques infinitos, paisajes desiertos. La autopista Alaska se toma su mito en serio. Todavía hoy. La naturaleza comienza al borde de la carretera. La autopista se construyó durante la Segunda Guerra Mundial como ruta militar y todavía es la única conexión por tierra entre Alaska y los demás estados de Estados Unidos. La magnífica naturaleza del entorno se mantiene, al igual que los animales, la soledad y la vastedad del norte. La pequeña localidad canadiense de Dawson Creek fue el punto de partida de la autopista Alaska. Desde allí, donde termina el ferrocarril, el ejército de Estados Unidos quiso construir en 1942 un enlace por el norte de Canadá hasta Alaska para estar preparados ante un ataque japonés. La nueva carretera agreste había de completarse ese mismo año. Nada menos que 1.500 millas o 2.400 kilómetros de recorrido. El proyecto fue celebrado por la propaganda estadounidense. Desde donde termina la línea ferroviaria, en Dawson Creek, la carretera militar llegará hasta Fairbanks, conectará aeropuertos y garantizará el abastecimiento de las tropas. El 9 de marzo de 1942 llegaron a Dawson Creek los primeros soldados. Miles de hombres con topadoras avanzaron por la espesura helada. Había de ser el proyecto de construcción más grande de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, el mayor desde el Canal de Panamá. Para los turistas que hoy visitan el comienzo de la carretera, el esfuerzo de esos años solo les da un leve escalofrío. La antigua pista está asfaltada y ampliada desde hace tiempo. La región en torno de Dawson Creek vive bien de la agricultura y la extracción de gas natural. La apertura a la carretera ha traído prosperidad. En algunos lugares todavía se puede adivinar lo difícil que fue a veces la construcción de la carretera. El puente Kiskatino, situado en las afueras de Dawson Creek, se construyó en el invierno de 1942 exclusivamente con madera. Para agilizar al máximo la construcción de la carretera, al principio se construyeron todos los puentes con madera o pontones. Con el tiempo, el hormigón y el acero reemplazaron estas construcciones provisorias hechas apresuradamente. Puentes, caminos y nuevas riquezas gracias al gas natural. La carretera también significó un gran cambio para los indígenas. El apasionado motorista y artista Gary Ocker es miembro de la tribu Dene. Vive cerca de Fort St. John y aprecia las comodidades de la modernidad. No obstante, también quiere preservar las tradiciones de su tribu y transmitírselas a sus hijos. Su obra presenta elementos tradicionales de la cultura de su pueblo. Intento capturar en mis cuadros nuestros mitos y cuentos de antaño. El cuadro en el que estoy trabajando, por ejemplo, nos muestra cómo los hombres castor, antes de que existiera la autopista Alaska, mis abuelos me contaban que la gente solo se desplazaba a caballo. Luego se construyó la carretera. Los pobladores jamás habían visto una topadora antes. Cuando llegaron las primeras máquinas de construcción, todos huyeron. Pensaban que eran los animales gigantes de las sagas que regresaban. Según la mitología de la tribu,
Había animales gigantescos hace 10.000 años y la gente les tenía mucho miedo. Efectivamente, en Fort St. John, cerca de la autopista, hay una cueva donde los hallazgos arqueológicos demostraron que en ese momento vivía gente en el Valle del Río de la Paz. La región que rodea el Río de la Paz no solo es rica en gas natural, también posee la tierra de cultivo más septentrional de Canadá. El tiempo libre de heladas basta para cultivar avena, lentejas o colza, y la autopista Alaska posibilitó el acceso a esta región. La tierra fértil atrajo a nuevos pobladores que difícilmente se esperaría encontrar aquí. Uteritas, una antigua comunidad religiosa alemana de la época de la Reforma. Su vida comunitaria austera parece pasada de moda. Las mujeres hacen juntas pepinos en escabeche y los hombres trabajan juntos en los campos. Su credo es orar y trabajar. Un poco más de 100 personas viven en la colonia de Fort St. John. Los uteritas son granjeros y pacifistas estrictos. Hace 400 años huyeron del Tirol, primero a Rusia, y en 1918 llegaron a Canadá. Siempre han sido pioneros al margen de la civilización. Con mucha diligencia y las cosechadoras más modernas, aprovechan al máximo la corta temporada de crecimiento del norte. Antes había mucho más bosque. Hemos plantado muchos campos. La tierra era buena. Eso se notó enseguida. Hay 2 o 3 semanas buenas para cosechar. Cuando empieza a llover y nevar de nuevo, empieza el invierno. Todos los días, siempre a la misma hora, la campana llama a los miembros de la colonia para comer. Las casas de cada familia no tienen cocina, porque la comida se prepara y se come en grupo. En silencio, como siempre. Hombres y mujeres por separado. Más al norte de la carretera, aún en Columbia Británica, el camino antes muy sinuoso ya está bien enderezado. La carretera se eleva lentamente desde las estribaciones de las grandes llanuras de América del Norte. Después de unas horas, las montañas rocosas se vislumbran a la distancia. Las mejoras en la autopista terminaron con algunas de sus áreas de descanso. Los albergues de carretera que antes había cada 50 kilómetros ya no son necesarios. La siguiente parada y el último lugar durante mucho tiempo es Fort Nelson. El museo de esta ciudad de 4.000 habitantes está dedicado sobre todo a la autopista Alaska. Mark Brown es el fundador y principal donante de su colección. El mecánico de casi 90 años de edad también es parte de la historia de la autopista Alaska. Su orgullo son sus automóviles antiguos, la mayoría de los cuales aún funcionan. Desde que llegó a Fort Nelson en 1955, colecciona automóviles antiguos. Estos se usaron en la construcción de la autopista. Con ellos se abrió el primer trazado en el bosque o se aplanaron los terraplenes de las orillas.
Todos deberían funcionar. Además de automóviles, Marr también guarda otros tesoros. Para sus fotos antiguas, construyó incluso un tutilimundi. En la autopista trabajaron unos 11,000 soldados y miles de civiles. Los accidentes estaban a la orden del día, ya que muchos soldados eran del sur de Estados Unidos y no conocían la nieve ni los pasos de montaña resbaladizos. Fue un milagro que las tropas de construcción avanzaran un promedio de 2 a 3 kilómetros por día. Fue difícil en las montañas del norte de la Columbia Británica, que no estaban cartografiadas en su totalidad. Eso llevó mucho tiempo, ya que la ruta pasaba en su mayor parte por Canadá. Alaska solo era el destino. Durante la construcción, aún la llamaban autopista Alcan, Alaska, Canadá. Los animales del bosque se han acostumbrado desde hace tiempo a la carretera y a veces hasta la usan. Aquí hay minerales para lamer en la rocalla y a menudo crece la mejor hierba. Sobre todo en el Parque Provincial del Lago Muncho, donde la autopista atraviesa el norte de las magníficas montañas rocosas, a menudo se puede ver la fauna silvestre. Pero hay que mirar con mucha atención. La cabra montesa de pelaje marrón está bien adaptada a los acantilados de arenisca del valle del río Trout. Los cuernos voluminosos del macho pesan unos 15 kilos. Sin duda es una desventaja. Pero en estas rocas, las cabras están a salvo de lobos y pumas. En el corazón del Parque Provincial del Lago Muncho, aún se conserva en la milla 436 uno de los antiguos albergues de carretera, y está abierto. Es un área de servicio clásica. Jack Ganes está a cargo del negocio desde hace 40 años y sirve platos nutritivos a los camioneros. Tenemos unos 150 clientes habituales que vienen al menos una vez a la semana. Nos mantienen con vida y transportan todo lo que se necesita en el norte. Aquí debemos ayudarnos mutuamente. Solo somos un pequeño asentamiento de 8 personas que viven aquí todo el año. Me ocupo de la oficina de correos, la estación de autobuses de Greyhound y el servicio meteorológico. Este es mi hogar. Viví por todo el país, pero esto es lo más bello de Canadá. Sin embargo, a pesar de lo hermosas que son las montañas rocosas, para los constructores de la carretera eran un horror. Para construir aquí una carretera moderna, a veces debían hacer el trazado varias veces. Aquí y allá, aún se conservan partes de la primera carretera de 1942, un poco tapadas por la vegetación. La legendaria autopista parece un camino forestal. Uno supone que habrá sido un trayecto arduo en ese momento. Algunos de los puentes antiguos todavía están en pie. En el clima frío del norte, la madera se pudre lentamente. Uno no quisiera cruzarlos más, pero se sorprende ante el arte de la ingeniería que se aplicó en la construcción de puentes resistentes para transportadores militares de toneladas de peso. Los caribúes del Parque del Lago Muncho se han acostumbrado al trazado moderno de la carretera. Cientos de estos renos norteamericanos viven en la reserva de casi 90,000 hectáreas. Los caribúes del bosque no emprenden migraciones tan prolongadas como sus parientes de la tundra ártica. En el Parque del Lago Muncho no hay caza.
Aquí los animales pueden moverse sin miedo a los seres humanos. El lago de 12 kilómetros de longitud es el corazón del parque homónimo, donde el suizo Urs Schillner cumplió su sueño profesional. Se ha convertido en piloto forestal. Desde hace más de 30 años, Urs lleva desde su refugio en el lago Muncho hacia el interior a pescadores y geólogos, piragüistas y también a turistas deseosos de recorrer. Los hidroaviones como el Otter clásico que Urs posee se construyeron solo hasta 1967, pero muchas de las viejas avionetas todavía vuelan. Son máquinas sumamente robustas, de verdad indestructibles, sin las cuales no sería posible el transporte en todo el norte de Canadá. Hasta el día de hoy, desde la autopista Alaska a los lejanos lagos de montaña del norte de las Rocosas, solo se puede llegar en hidroavión. Durante el vuelo sobre las montañas, es evidente que a ambos lados de la autopista Alaska todavía existe la naturaleza virgen. No hay otro camino, ni casas, ni praderas alpinas, ni teleférico a uno de los picos anónimos. La explotación forestal no vale la pena, y el clima hostil disuade a todos los pobladores. En invierno puede hacer 40 grados bajo cero durante semanas, y menos también. Para los pescadores, los lagos de montaña son un sueño en verano. Truchas y lucios que aún no saben qué es una cucharilla, ni un alma a la redonda. Urs construyó una cabaña de troncos junto a uno de los lagos. Es muy cómoda y hasta tiene una ducha al aire libre. Sus huéspedes pueden jugar a ser Robinson en Canadá durante unos días o semanas antes de que vuelva a recogerlos. Pero también hay viajeros en la autopista Alaska que nunca quieren abandonarla. Amantes de los automóviles, turistas nostálgicos. La mayoría son estadounidenses que quieren revivir uno de los logros pioneros de su país, o ver la carretera que sus abuelos construyeron en 1942. Los conductores de automóviles antiguos a menudo se empeñan mucho. Por ejemplo, los fanáticos de los Jeeps, Rob y su esposa Debbie, de Seattle, planearon durante mucho tiempo con su club un viaje por la antigua carretera militar hasta Alaska. Su lema es Alaska o el anquilosamiento. Sus automóviles son legendarios Jeeps Willys. Eran los vehículos más famosos de las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Pero hace falta mucha pasión para conducir todo el trayecto en un automóvil tan antiguo y abierto. Crecí en el asiento trasero del Jeep Willys de mi padre. Mis hijos en este Jeep Willys, y mi hijo mayor quiere que más adelante sus hijos crezcan en su Jeep. Los Jeeps son parte de la familia. Tengo un Jeep de 1946, pero parcialmente reconstruido. Este es mi viaje más largo. Hasta ahora cubrimos unos 5,000 kilómetros en todo el viaje. La gente firmó el coche en todas partes. Seguro que tenemos como 50 firmas. Mi único problema hasta ahora fue una correa de transmisión rota. La cambié al borde de la carretera a solo 50 metros de un bisonte. No saqué fotos, pero cambié la correa en tiempo récord. ¿Bisontes? Han escuchado bien. Efectivamente, decenas del ganado salvaje norteamericano casi extinto pastan a lo largo de la carretera.
En 1992, se reintrodujeron 49 bisontes en el valle del río Liard. Ahora pueblan el borde de la autopista más de 600 gigantes peludos. Son muy fotogénicos, pero no hay que acercarse demasiado. Esto también se aplica a otros vecinos peludos que a menudo aparecen en la verde hierba de la carretera. Los osos negros. En caso de peligro, la madre espanta a sus pequeños a los árboles. Allí están a salvo, sobre todo de los grizzly, que no pueden trepar. Por el contrario, los ositos negros son muy ágiles en las alturas, para deleite del público viajero, para quien la fauna y la naturaleza auténtica de la región son la razón principal del largo viaje por la autopista. Hay otras atracciones turísticas más predecibles en el camino hacia el norte. Smith Falls, por ejemplo, que solo se indica como una pequeña atracción en el camino. En otro lugar, una vista tan extraordinaria convocaría a una multitud de turistas. Aquí solo impera la naturaleza indómita y virgen. Pero sí hay un poco de actividad turística y muy cercana, en las aguas termales de Liard. En algún lugar del bosque infinito que cubre el valle del Liard, borbotean aguas termales en las que hay un ajetreo bastante inesperado. Los nativos ya conocían los manantiales. Más tarde, los soldados de las tropas de construcción se sumergieron en las aguas calientes a 42 grados de temperatura. En la actualidad, los estanques están perfectamente desarrollados como parque provincial. Es una parada popular para conductores de caravanas y camioneros. El agua caliente de Liard no surge de un solo manantial, sino que se filtra en muchos lugares por un amplio barranco, transformando así el entorno en un exuberante oasis ártico. Aquí viven plantas e insectos raros, que de otro modo no existen tan al norte. Incluso en invierno no se congela la región pantanosa de los alrededores. Los canadienses, con humor, lo llaman su valle tropical. Más al norte, la próxima parada se llama Watson Lake, en la milla 600 de la autopista. Llegamos a Yukon. Hemos hecho casi la mitad del tramo. Watson Lake es poco más que un extenso pueblo lineal. Surgió como un simple campamento durante la construcción de la carretera, pero el pueblito se hizo famoso por una atracción muy extravagante de la autopista Alaska. El bosque de los carteles. Dicen que un soldado nostálgico colocó aquí el primer cartel de su ciudad natal en 1942. Otros siguieron su ejemplo. Y con los turistas, el bosque de letreros se volvió cada vez más internacional y más grande. Según su estado actual, hay más de 80,000 letreros. Nadie lo sabe con exactitud, ya que en verano se suman a diario nuevos carteles. Y muchos vienen de Europa. Dejar un cartel aquí es una obligación turística, y la familia Montgomery de Oklahoma quiere hacer su contribución. La atracción turística histórica mucho más significativa de Watson Lake es el viejo hangar de Yukon Air Service, que se deteriora poco a poco. Un testigo mudo de una operación de socorro inmensamente costosa. Un operativo cuya repercusión se hizo sentir en el resto del mundo. En la pequeña terminal de al lado, las fotos históricas cuentan la historia. Se trata de un capítulo poco conocido de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la llamada Ley de Préstamo y Arriendo, Estados Unidos ayudó al Ejército Rojo con aviones y suministros de guerra de 1942 a 1945.
Desde Montana, unos 8,000 aviones de combate volaron hacia el norte a lo largo de la autopista Alaska y llegaron al frente de Europa Oriental por el estrecho de Bering y Siberia. Los estadounidenses volaron hasta Fairbanks. Después, los pilotos rusos se hicieron cargo de los aviones para luchar contra la Alemania nazi. De la turbulenta historia del norte canadiense, el río Yukon también tendría mucho que contar en Miles Canyon poco antes de Whitehorse. Antiguamente, los buscadores de oro camino a Klondike debían pasar esta garganta en balsa. Después, navegaban el río durante semanas. Hoy es mucho más rápido. Los hidroaviones despegan en el lago que está a la salida del cañón. Hoy en día, aún se usa otro medio de transporte de la época de la fiebre del oro, pero más por deporte y por pasión. Los trineos tirados por perros. Hans Gatt emigró de Austria a Yukon. Corrió muchas carreras y también ganó muchas. Ahora sus perros se jubilaron y él construye trineos especiales para carreras de perros. Todavía siente cariño por los traviesos seres de 4 patas. Los Alaskan Huskies son, en realidad, mestizos. Su origen se remonta generaciones atrás, a la época de la fiebre del oro, cuando comenzaron las carreras de trineos tirados por perros. Hace 30 años vi una carrera y me entusiasmé tanto que comencé yo mismo. Todo creció tan rápidamente que después de 2 años me mudé a Canadá. Diría que es como una adicción. Su adicción aún incluye unos 50 perros que entrena todos los días también en verano. Los perros saben que, cuando trae la motocicleta, pueden correr. Y la alegría anticipada es tan grande que son imparables. El punto culminante del adiestramiento de verano es, como siempre, el salto al río Yukon. A los perros les encanta. Y Hans disfruta con ellos de una vida y una libertad que no podrían tener en Europa. Whitehorse, la ciudad más grande de la carretera y la capital de Yukon. Aquí viven unas 25,000 personas. En 1942 también se construyó desde Whitehorse, porque la ciudad tenía un enlace ferroviario a la costa desde la época de la extracción de oro. Por lo tanto, se podían transportar soldados y materiales. Jim Robb todavía recuerda los primeros tiempos en Whitehorse. Llegó al territorio de Yukon como peón camionero y comenzó a pintar motivos y gente del norte. Todavía conserva su primer cuadro. Harry Fig, también conocido como Wigwam Harry, era camionero y se convirtió en uno de los personajes más deslumbrantes del norte. Vino de Ontario en la década del 40 y condujo por la autopista Alaska durante muchos años.
Cuando llegué a Yukon en 1955, vivían en Whitehorse unas 5,000 personas. Hoy en día apenas se ven cabañas de troncos como estas, cueros de alce curtiéndose al aire o este tipo de almacenes para víveres. Así quise mostrar el antiguo Yukon, el que estaba desapareciendo. Jim vive en una de las últimas cabañas de troncos de Whitehorse. De vuelta en la carretera, en Whitehorse, ya hemos hecho más de la mitad de la autopista a Alaska. El trazado por los amplios valles altos de Yukon es cada vez más recto y mejor. Las tropas de construcción progresaron bien sobre el sustrato duro en el verano de 1942. Los bosques son cada vez más ralos y nórdicos, con abetos cada vez más delgados, abedules y álamos bajos. Comparado con los primeros días de la autopista, hoy es más fácil viajar. Muchos turistas vienen con caravanas o tiendas de campaña. Así es más fácil crear romanticismo junto al fuego y dormir en los espacios naturales más bellos junto a la autopista. Pero también existe la versión cómoda de las vacaciones en la naturaleza. En centros turísticos con acceso directo como Tin Cup Lodge, que está totalmente aislado junto a un lago del interior. Se accede solo por aire con un vuelo de media hora. Una pareja suiza se atrevió a cruzar a Canadá hace algunos años. Compraron la antigua casa regional donde John Wayne pescaba en la década del 60 y la renovaron por completo con mucha pasión. Tienen 3 cabañas para huéspedes, pero ellos también quieren probar la vida lejos del ajetreo y el bullicio de Europa. Las montañas son más agrestes y sobre todo más altas en el siguiente tramo del extremo norte del Parque Nacional Kluane. Desde la carretera, las estribaciones parecen dramáticas y reticentes, pero detrás de ellas, en el Parque Nacional, comienza un mundo de alta montaña en dimensiones desconocidas en Europa. El parque abarca 22,000 kilómetros cuadrados de naturaleza rocosa helada. Las montañas de Saint Elias demarcan el interior de Canadá con el Pacífico. Las montañas se elevan más y más, pero entonces se levanta por encima de los picos más altos un macizo aún más imponente. El Monte Logan, el pico más alto de Canadá, de casi 6,000 metros, y el segundo más alto de América del Norte, después del Monte Denali. El manto glaciar de hasta 1,000 metros de espesor al pie del macizo se considera el más grande fuera de las regiones polares. El Parque Nacional Kluane es famoso por sus glaciares. Gigantescas lenguas de hielo se deslizan desde el Monte Logan hasta el valle. El glaciar Kaskawulsh se desplaza unos 70 kilómetros hacia el norte y el glaciar Hobart, de 120 kilómetros, es aún más largo. El glaciar Kaskawulsh fue motivo hace poco de tristes titulares. En 2016, retrocedió tanto la extensión del hielo que el desagüe del glaciar cambió de rumbo. En lugar de fluir hacia el norte, en el río Yukon y el mar de Bering, el agua de deshielo fluye desde entonces hacia el sudoeste, en el Océano Pacífico. El desagüe anterior se convirtió en un área arenosa y desolada, y el lago Kluane ya no se alimenta más del glaciar. Desde que el río se secó aquí, el nivel de agua del lago Kluane ha bajado unos 2 o 3 metros. En 2014, la isla estaba completamente rodeada. Era una isla de verdad. Hoy se puede caminar hasta la isla. La gigantesca llanura arenosa del antiguo delta fluvial ahora recibe a geólogos que la miden con radares para examinar los depósitos.
Lo que queda es un paisaje desnudo y apocalíptico que podría servir como telón de fondo para la próxima película de Star Wars. Sin embargo, el mirador sobre el amplio lago Kluane también tiene otro significado histórico. Estamos en la cumbre de los soldados, donde se inauguró oficialmente la autopista Alaska el 20 de noviembre de 1942. Aquí se reunieron los soldados estadounidenses y la Real Policía Montada de Canadá para efectuar la ceremonia. Las tropas de construcción necesitaron solo 7 meses y medio para 2.400 kilómetros de carretera. Los bancos de ripio del lago Kluane eran la parte más fácil. Fue un logro increíble. El noruego Dan Johnson lo revive con mucho realismo. Emprendió una marcha por todos los estados de Estados Unidos. Alaska es su destino final. Partí el 13 de septiembre de 2013 y gasté 17 pares de zapatos. Hasta ahora he recorrido unos 30.000 kilómetros. Estuve en 48 estados y el sábado debería llegar a Alaska, el estado número 49. Dan quiere llegar con su marcha solitaria hasta la bahía Prudhoe, en el extremo norte de Alaska, y después directo al libro Guinness de los récords. En el oeste de Yukon impera un clima continental extremo. Solo rara vez, como ahora, las nubes de lluvia del Pacífico logran cubrir las montañas costeras. Las bajas precipitaciones son la razón por la cual la carretera a menudo es irregular y ondulada. Aquí reina el permafrost. El suelo está congelado todo el tiempo. En el verano, se descongela solo medio metro y cambia continuamente. Colocar el camino en una presa tampoco ayuda mucho. Durante la última época glacial, en esta región casi no hubo nieve. Los glaciares no aislaban el frío del suelo, y así se formó el permafrost hasta cientos de metros de profundidad. Los ingenieros viales ahora tratan de enfriar el fundamento de la carretera con sistemas de ventilación para que el suelo helado no se descongele y la carretera no se hunda todas las primaveras. El éxito es incierto. El bosque también muestra los efectos del permafrost. Las raíces congeladas no pueden aportar suficientes nutrientes. El suelo se desplaza constantemente. Un árbol de 50 años tiene apenas 3 metros de altura. En el verano, surgen pantanos en todas partes, porque el agua no puede escurrirse sobre el hielo subyacente. El bosque boreal a menudo se inunda. A lo largo de miles de años se desarrolló un ecosistema único de pastos y musgos que cubre cientos de kilómetros de extensión en la zona oeste de Yukon y Alaska Central. En la milla 1186 se llega a la frontera con Alaska, el 49º estado de Estados Unidos. Un mojón y una senda forestal hasta el horizonte indican la frontera internacional. El pasto se corta cada 10 años. En Alaska, el cielo parece extenderse una vez más. Los valles parecen aún más grandes y los ríos más anchos. La autopista se vuelve cada vez más recta, parece cada vez más infinita. Las horas transcurren así en los últimos 300 kilómetros hasta Delta Junction. Finalmente, la autopista Alaska desemboca en la antigua carretera Richardson, que llega hasta Fairbanks desde la costa.
Se considera que Delta Junction es donde termina oficialmente la autopista de 2.400 kilómetros de largo. El último hito es un popular motivo fotográfico, también entre los turistas asiáticos, que probablemente ni siquiera conocen los antecedentes militares. El verdadero objetivo de la autopista es, y sigue siendo, Fairbanks, la ciudad más grande del interior de Alaska. La segunda avenida, en el centro lleno de pubs, pequeñas tiendas y un encanto rústico, todavía se parece un poco a la que era cuando había miles de soldados en la ciudad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Fairbanks fue el centro para el suministro de armamentos de los estadounidenses a los rusos. Aquí los pilotos rusos tomaron miles de bombarderos y aviones de caza de sus compañeros estadounidenses y volaron hasta Siberia, en todos los climas y las estaciones del año. Los pilotos de esa época hoy seguramente se sentirían a gusto en los salones de Fairbanks. La vida nocturna de la ciudad sigue siendo indómita y loca. Le hace justicia a la imagen ruda de Alaska. En pubs como Howling Dog Saloon, el espíritu de los pioneros sigue vivo y muchos de los clientes de hoy no pueden vivir encorsetados en la civilización del sur. La autopista de Alaska les abre una ruta de escape, una ruta hacia la libertad del norte. Love you, girl. I wanna be your man.